Diabetes. La diabetes se define como desorden de carácter metabólico crónico donde el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina o el cuerpo es incapaz de utilizarla adecuadamente. Etiología y patogenia. La diabetes se va a clasificar en tres. La diabetes tipo 1. Esta ocurre a consecuencia de la destrucción de células beta del páncreas por un fenómeno autoinmunitario. La diabetes tipo 2. Esta está asociada con la obesidad, poca actividad física y una mala dieta, además que incluye resistencia a la insulina por parte del cuerpo. Y la diabetes gestacional. Esta corresponde a un tipo de hiperglicemia que es detectada por primera vez durante el embarazo. En este tipo de diabetes se estima que las hormonas del embarazo alteran el efecto de la insulina en el cuerpo. Epidemiología. Se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para el 2030. De conformidad con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2006, representa un total de 8 millones de personas con diabetes en México. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Salud del 2000, la prevalencia nacional de diabetes mellitus en hombres y mujeres adultos de más de 20 años fue de 7.5%, lo que representa 3.6 millones de casos prevalentes. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres, con un 7.8%, que respecto a los hombres con un 7.2%. En México, la diabetes ocupa el primer lugar en número de defunciones por año. La tasa de mortalidad muestra una tendencia ascendente en ambos sexos, con más de 70,000 muertes y 400,000 casos nuevos anuales. Normalmente es más común en mujeres que en hombres. Factores de riesgo: sobrepeso, obesidad, sedentarismo, familiares de primer grado con diabetes, ser mayor de 45 años de edad, mujeres con antecedentes de productos macrosómicos mayores a 4 kilogramos con antecedentes obstétricos de diabetes gestacional, mujeres con antecedentes de ovario poliquístico, personas con hipertensión arterial mayor a 140/90 milímetros de mercurio, dislipidemias, colesterol HDL mayor a 250 miligramos por decilitro, pacientes con enfermedades cardiovasculares, cardiopatías isquémicas, insuficiencias arteriales de miembros inferiores, antecedentes de enfermedades psiquiátricas y personas con síndromes metabólicos, es decir, personas con resistencia a la insulina. Producción de insulina. La insulina es una hormona polipeptídica sintetizada por las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. En su forma activa consta de dos cadenas polipeptídicas, la A de 20 aminoácidos y la B de 31. Estas dos cadenas se unen entre sí por medio de dos puentes de disulfuro. En la producción de estas se van a encontrar dos fases. La primera respuesta es una secreción de base y la segunda es lo mismo pero más lenta, donde se va a liberar insulina en concentraciones elevadas en respuesta a los nutrientes. La primera fase de secreción se desencadena debido a que la insulina ya está acumulada en los gránulos de la célula beta, razón por la cual la respuesta es rápida, el gránulo está más preparado para su liberación. Esto va a ocurrir debido a una interacción entre la molécula de glucosa y algunos de los componentes de la membrana de la célula, que captan en forma precoz el estímulo, a manera de señal. Esta va a ocurrir de 20 a 30 segundos después de la llegada del estímulo, se mantiene por 4 a 6 minutos y luego finaliza, pero esta no va a reaccionar con la síntesis de la hormona. Por esta razón, la insulina preformada tiene esa capacidad de secretarse rápidamente. La secreción de insulina se produce de manera pulsátil y cíclica cada minuto. El páncreas libera a la circulación portal 60 miliunidades de insulina. Después de esto, la insulina se sintetiza o se forma en el núcleo de las células beta.
en una sola instancia con una sola cadena polipeptídica, la cual precede a la molécula insulina, que es llamada preproinsulina. Esta es una proteína que se encuentra contenida en pequeñas vesículas a nivel de estructuras del citoplasma de las células beta, denominada retículo endoplasmático. En esta estructura citoplasmática sufren algunas alteraciones en su composición con formación de puentes de disulfuro. Esta molécula es la proinsulina, que se transporta en el citoplasma al aparato de Golgi, donde se va a empaquetar en gránulos que van a madurar y se van a secretar. Durante su maduración se va a dividir en insulina y el péptido C es un marcador de la producción de insulina en el organismo. Segunda fase de secreción de la insulina. Esta va a ser más prolongada que la primera etapa. Es muy difícil de que esta se llegue a agotar, como sucede en la primera etapa, y está relacionada con la síntesis de insulina. El motivo por el cual la insulina se va a secretar de esta forma, es decir, en dos fases, se explica porque existen dos tipos de gránulos. Los gránulos responsables de la primera secreción de insulina son sensibles específicamente a la glucosa. Los mismos están ordenados de una manera tal que son vaciados tan pronto el estímulo llega. Por ello, la respuesta es más rápida. En cambio, los gránulos de la segunda fase se encuentran repartidos en todo el citoplasma. Factores fisiológicos que regulan la secreción de la insulina. La sustancia fisiológica del estímulo glucosa estimulando la secreción y síntesis de la insulina. El efecto de la glucosa en las células beta es dosis dependiente, lo que significa que a mayor o menor concentración de glucosa, la respuesta será más o menos intensa respectivamente. Las proteínas están compuestas de aminoácidos. Estos estimulan la secreción de insulina en ausencia de glucosa, siendo los más importantes los denominados aminoácidos, la leucina, arginina y lisina, los cuales en presencia de la glucosa se ven fortalecidos. Los electrolitos. El potasio es un electrolito que influye en la secreción de la insulina. Para poder conocer mejor el proceso de la insulina se necesita saber 5 conceptos principales: glucógeno, glucólisis, glucogénesis, glucogenólisis, lipogénesis. Glucógeno. Descompone la mayoría de carbohidratos que se consumen y los convierte en glucosa. Cuando el cuerpo no necesita usar la glucosa para generar energía, la almacena en el hígado y los músculos. Cuando el cuerpo necesita una inyección rápida de energía o cuando no puede obtener suficiente glucosa de los alimentos, se descompone glucógeno para liberar glucosa al torrente sanguíneo y servir de combustible para las células. Es un polímero de residuos de glucosa muy grande y ramificado. Aumenta la cantidad de glucosa disponible inmediatamente entre las comidas y durante la actividad muscular. Glucólisis. Es una vía metabólica capaz de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para las células. Tiene lugar en el citoplasma y se divide en dos fases. Cada una de estas dos fases se va a dividir en 10 reacciones que permite transformar una molécula de glucosa en dos compuestos de carbono. La primera fase es la fase de gasto de energía, la segunda la obtención de energía. Y algunas de sus funciones más importantes son generación de moléculas de alta energía como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica y fermentación, generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aerobia, producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Glucogénesis. Es la ruta anabólica por la cual tiene lugar la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, glucosa 6-fosfato. Se lleva a cabo principalmente en el hígado, en menor medida en el músculo y riñones. Su importancia biológica para la determinación diaria de los tejidos que necesitan glucosa. Por ejemplo, el cerebro depende de la glucosa como combustible primario. Eritrocitos utilizan la glucosa como único combustible. Glucogenólisis es un proceso que se lleva a cabo en el citosol. Es la degradación por
fosforólisis de glucógeno participan dos enzimas. La primera, el glucógeno fosforilasa, y la segunda, la enzima desramificadora de glucógeno. Es estimulada por el glucagón en el hígado, epinefrina en el músculo e inhibida por la insulina. Lipogénesis. La lipogénesis se lleva a cabo a partir del acetil-CoA obtenido a través de la glucosa, aminoácidos o de los propios ácidos grasos. La cadena del ácido graso en crecimiento se alarga posteriormente por la adición secuencial de unidades de dos carbonos derivadas del acetil-CoA. Síntesis de ácidos grasos. Principalmente la lipogénesis se realiza en el hígado cuando se encuentra en condiciones fisiológicas y en el tejido adiposo. Va a constar de tres fases: la síntesis del palmitato, la elongación del palmitato y la desaturación. Para que se pueda realizar la lipogénesis se necesita acetil-CoA, que es el sustrato principal, la fuente de carbonos. NADPH es el agente reductor. Este se obtiene sobre todo de la vía de la pentosa fosfato en la reacción que canaliza la enzima málica. Y el ATP, que se emplea para la activación del acetil-CoA. Cuadro clínico: aumento de la frecuencia urinaria, poliuria, aumento de la sed, polidipsia, aumento del hambre, polifagia, baja de peso inexplicable, entumecimiento de las extremidades, dolores, disestesias de los pies, fatiga y visión borrosa, infecciones recurrentes o graves, pérdida de la conciencia o náuseas y vómitos intensos, causantes de la cetoacidosis o estados de coma. E incluso los pacientes a veces no presentan manifestaciones clínicas, o estas son mínimas durante varios años antes del diagnóstico. En la diabetes gestacional, el desarrollo de una criatura más grande de lo normal, esto se va a detectar mediante un examen prenatal ordinario. Toma de glucemia capilar. El análisis de la glucemia capilar se realiza con el objetivo de verificar los niveles de azúcar en la sangre en un determinado momento del día, debiendo utilizarse un aparato llamado glucómetro para medir la glucemia, el cual utiliza una pequeña gota de sangre que es retirada de la punta del dedo para ser analizada. La dosis de la glucemia capilar es más indicada para personas que poseen hipoglucemia, prediabetes y diabetes, recomendándose que la muestra se tome antes y después de las comidas, para que se pueda controlar los niveles de glucosa. Para medir la glucosa en el glucómetro se debe: número 1, lavar y secar las manos correctamente. Número 2, insertar una tira reactiva en el glucómetro, pinchar el dedo con una lanceta, acercar la tira reactiva a la gota de sangre hasta llenar el depósito de la tira y finalmente esperar algunos segundos hasta que el valor de la glucemia aparezca en el monitor del glucómetro. Una vez obtenidos los valores de referencia, se debe consultar la siguiente tabla para determinar en qué valores de glucemia se encuentra la persona. Diagnóstico. Se establece el diagnóstico de prediabetes cuando la glucosa de ayuno es igual o mayor a 100 miligramos por decilitro y menor o igual a 125 miligramos por decilitro, y o cuando la glucosa a 2 horas poscarga oral es igual o mayor a 140 miligramos por decilitro y menor o igual a 199 miligramos por decilitro. Se establece el diagnóstico de diabetes si se cumple cualquiera de los siguientes criterios: presencia de síntomas clásicos y una glucemia plasmática casual mayor a 200 miligramos por decilitro, glucemia plasmática en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, glucemia mayor a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas después de una carga oral. Estos criterios se deben confirmar repitiendo la prueba un día diferente. En algunos pacientes asintomáticos el diagnóstico se establece mediante el tamizaje oportunista de grupos de riesgo elevado. Es decir, en una visita ordinaria al médico, éste puede reconocer que el paciente tiene un riesgo elevado de contraer la diabetes y recomendar que se le haga una prueba de tamizaje, un índice de masa corporal. En la diabetes gestacional, entre la semana 24 y 28 de la gestación se practica la prueba de tolerancia oral a la glucosa, tras un ayuno nocturno. Se determina la glucosa
plasmática en ayunas y luego 2 horas después de ingerir una solución con 75 gramos de glucosa. Una concentración mayor o igual a 140 miligramos por decilitro establece el diagnóstico de diabetes en el embarazo. Si las concentraciones sanguíneas de sangre en ayunas y en la fase postprandial aparecen elevadas en el primer trimestre del embarazo, ello puede indicar que la diabetes ya estaba presente antes del embarazo. Complicaciones: retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, enfermedades cerebrovasculares, arteriopatía periférica, enfermedades cardíacas, pie diabético, insuficiencia renal crónica, alta carga emocional al ser una enfermedad crónica y dependiente, amputación de extremidades inferiores, infecciones recurrentes, lesiones dérmicas, coma hiperglucémico no cetósico, glaucoma. Auxiliares de laboratorio: glucemia basal, que es la concentración de glucosa en suero sanguíneo en ayuno, glucemia postprandial 2 horas, que es la concentración de glucosa sérica después de una carga de glucosa proporcionada por un desayuno rico en carbohidratos, curva de tolerancia a la glucosa, que es determinación de glucosa basal y durante 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa, hemoglobina glucosilada HbA1c, es el porcentaje de hemoglobina que se encuentra en sangre aproximadamente durante 3 meses. Examen general de orina. En este vamos a verificar los niveles de glucosuria, cetonuria y microalbuminuria. Evaluación de la función renal. Evaluación de riesgo aterogénico, evaluación de riesgo coronario, tiempo de sangrado y coagulación, química sanguínea, colesterol y biometría hemática. Tratamiento: diabetes tipo 1. El objetivo global del tratamiento es disminuir las concentraciones sanguíneas de glucosa a los límites normales para aliviar los signos y síntomas y prevenir o posponer la aparición de complicaciones. Inyecciones de insulina durante toda la vida en diferentes combinaciones, insulina de acción breve y de acción prolongada, tratamiento intensivo mediante sendas inyecciones antes de las comidas, inyecciones de insulina 1 o 2 veces al día y la bomba de insulina. Tener a la mano un glucómetro para que el enfermo vigile la glucosa sanguínea constantemente. Detección temprana y tratamiento oportuno de las complicaciones a intervalos recomendados por las directrices nacionales e internacionales, exámenes de los ojos, prueba de orina, cuidado de los pies y remisión con el especialista cuando sea necesario. Educación del paciente sobre la vigilancia para reconocer los signos y síntomas de la hipoglucemia, como hambre, palpitaciones, temblores, sudores, somnolencias y mareos. Educación del paciente en materia de dieta, ejercicio y cuidado de los pies. Diabetes tipo 2. Los pacientes son tratados con dieta y ejercicio, solos o añadiendo algún antidiabético oral, con una combinación de medicamentos orales e incluso insulina, o con insulina únicamente. Glucómetros para la vigilancia de la glucosa sanguínea por el propio enfermo, detección temprana y tratamiento oportuno de las complicaciones, exámenes de los ojos, prueba de orina, cuidado de los pies y remisión con el especialista cuando sea necesario, educación del paciente en materia de vigilancia para reconocer los signos y síntomas, educación del paciente en materia de alimentación, ejercicio y cuidado de los pies. Diabetes gestacional. Control metabólico estricto de la glucosa sanguínea para disminuir los riesgos obstétricos. Los pacientes son tratados mediante dieta y ejercicio, a los que a veces se agregan antidiabéticos orales, glucómetros para que el paciente esté vigilando su glucosa constantemente, educación en la materia de dieta y ejercicio, educación de la paciente para que después del parto adelgace y haga ejercicio con el fin de evitar la diabetes en el futuro, tamizajes de por vida para la diabetes tipo 2, pues la paciente estará en la categoría de alto riesgo. Medicamentos. Los medicamentos utilizados en la diabetes tipo 1 comúnmente es la insulina,
de acción rápida de 3 a 4 horas. Para la diabetes tipo 2 son medicamentos hipoglucemiantes orales que disminuyen o suprimen la glucogénesis. El medicamento de elección es la metformina, que son tabletas de 500, 850 o 1000 miligramos, con una dosis inicial de 500 miligramos 2 veces por día o 850 igualmente una vez por día. La linagliptina, a pesar de ser un medicamento tableta de 5 miligramos roja clara, con una dosis de 5 miligramos por día, se toma igualmente solamente una vez por día. La tolbutamida son tabletas de 500 miligramos inicialmente, de 1000 a 2000 miligramos diarios. Su dosis va a depender de 2 o 3 veces por día. Igualmente puede ser terapia combinada, alogliptina con metformina. Son tabletas alargadas de 12.5 miligramos sobre 500 miligramos amarillas pálidas, con una dosis inicial de 12.5 miligramos sobre 500 miligramos, una o 2 veces por día. Esta se va a tomar 2 veces por día comúnmente con las comidas. Manifestaciones orales: caries dental, enfermedad periodontal, glositis romboidal, úlceras bucales, alteraciones del gusto, líquen plano bucal y reacciones liquenoides, hipoplasia del esmalte, candidiasis oral de forma recurrente, mucormicosis, boca seca, serostomía, síndrome de ardor bucal, agrandamiento de glándulas salivales, infecciones postextracciones, lengua geográfica, labios secos, estomatitis, retraso en reparación de tejidos e hiposalivación. Manejo odontológico: historia clínica completa, tipo de diabetes, conocer el tratamiento médico recibido, conocer la evolución y control de la enfermedad. Antes de la primera cita, solicitar de cuánto es el nivel de glucosa en sangre del paciente para obtener un referente y tomar decisiones en situaciones de urgencia médica. Toma constante de signos vitales como la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Toda persona mayor a 150 miligramos sobre decilitro deberá remitirse al médico para confirmar el diagnóstico y proporcionar el tratamiento necesario. Si llega a presentar algún tipo de complicación cardíaca, problemas respiratorios, entumecimiento de las extremidades, mucha sed, boca seca, etc., deberán remitirse a una interconsulta con el endocrinólogo. Prediabéticos, sin modificaciones al plan de tratamiento. Recomendar visitar al médico y realizar promoción a la salud, control de factores de riesgo, tratamiento no farmacológico, dieta y ejercicio. Diabetes tipo 1 y tipo 2. Si el individuo está asintomático sin daño a algún órgano blanco, se puede recibir y atender de una forma normal, excepto tratamientos quirúrgicos. Examen de tiempo de coagulación. Evitar medicamentos que puedan producir pancreatitis, realizar interconsulta médica, manejar urgencias evaluando cada caso en particular, la condición del paciente y el tratamiento a realizar. El tratamiento dental deberá continuarse hasta que el paciente esté bajo control. Exámenes de laboratorio, tiempo de sangrado y coagulación. Pacientes con factores de riesgo para diabetes mellitus. Historia clínica completa, antecedentes heredofamiliares, comida y tipo de alimentación, ejercicio, promoción a la salud, tratamiento no farmacológico. Diagnosticado y controlado. Historia clínica completa, se puede llevar a cabo cualquier tratamiento odontológico, saneamiento básico y evitar que se desarrollen procesos infecciosos. En caso de que existan, se debe retirar al instante. Auxiliares de laboratorio: ego, biometría hemática, química sanguínea, tiempo de sangrado y coagulación. Diagnosticado y no controlado. Historia clínica completa, suspensión del tratamiento hasta que éste se encuentre con niveles como máximo de 150 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Exámenes de laboratorio antes mencionados, interconsulta médica con el especialista. No diagnosticado. Historia clínica completa, antecedentes heredofamiliares, comidas y tipo de alimentación, auxiliares de laboratorio, exámenes extra e intraoral, interconsulta médica, tratamiento farmacológico y no farmacológico, consecuencias, control de placas, signos vitales, toma de glucosa capilar, factores de riesgo, tiempo de evolución, promedio de glucosa que maneja el paciente, pedirle a este que antes de la consulta siempre venga desayunado. Complicado. Se debe suspender la consulta odontológica y referir al paciente con el médico. Urgencias únicamente a nivel hospitalario. Retomar tratamiento hasta que éste se encuentre controlado. Consideraciones.
Se denomina estado hiperglucémico cuando el paciente presenta 300 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Se denomina cetoacidosis tipo 1. Arriba de 600 miligramos sobre decilitro se considera síndrome hiperesmolar tipo 2. Se recomienda una correcta hidratación del paciente, toma de electrolitos orales. Se denomina hipoglucemia leve cuando el paciente presenta de 50 a 70 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, e hipoglucemia grave cuando el paciente presenta menos de 50 miligramos sobre decilitro de glucosa. Se recomienda que éste llegue desayunado a la consulta odontológica, toma constante de signos vitales como la tensión arterial. En el manejo odontológico, si el paciente presenta de 50 a 70 miligramos sobre decilitro, este se puede atender de manera normal. La única excepción es darle un carbohidrato de absorción rápida. Puede ser un jugo envasado y esperar 15 minutos para poder valorar el procedimiento a realizar. Si el paciente presenta una hipoglucemia grave, es decir, menos de 50 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, se debe poner una solución intravenosa de dextrosa al 50%. O 1 miligramo de glucagón a nivel hospitalario. En el tratamiento se busca disminuir sintomatología, una dieta adecuada, una interconsulta con el nutriólogo, control metabólico. Se debe tomar en cuenta que el paciente tome sus medicamentos, evitar estrés, de preferencia las consultas odontológicas por las mañanas, auxiliares de laboratorio como química sanguínea, hemoglobina glucosilada, examen general de orina, colesterol y triglicéridos. En caso de que el paciente necesite ser anestesiado y este solamente sea diabético, se puede utilizar cualquier tipo de anestésico. Se debe tener una verificación del AINE hipoglucémico, este se puede llegar a cambiar por el paracetamol. Recordar que estos tipos de pacientes llegan a tener problemas de cicatrización e infecciones oportunistas. Tener en cuenta el uso del glucómetro para verificar los niveles de glucosa en sangre. En la prueba de hemoglobina glucosilada, si el resultado que se obtiene es menor a 7%, se le puede realizar al paciente cualquier tratamiento odontológico. Si el resultado es de 7 a 10%, solamente operatoria dental y prevención. Pero si el resultado es mayor a 10%, no se recomienda realizar ningún tipo de tratamiento odontológico e interconsulta con su médico. Se puede llegar a atender a un paciente hasta con 180 miligramos sobre decilitro de umbral renal y un máximo de 160 miligramos sobre decilitro de glucosa. Tener a consideración la sutura, el raspado y curetaje y las infecciones oportunistas.